Volvemos a Mesa Testigo para hablar con Tomás Trapé, politólogo, graduado de la UNR, referente de Encuentro Itinerante, un espacio de debate sobre sociedad, cultura, política, no solo política, pero también la política está en la discusión del espacio. Tomás, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Gracias por venir. ¿Todo bien? ¿Estamos en veda? Estamos en veda, pero Bien. quiero que me cuentes lo que me decía fuera de aire, que tenés pálpito, pronóstico, puramente analítico. Sí, no soy militante, no hablo como militante, tal vez hablo como politólogo o como un argentino preocupado. Pálpitos, una elección insólita, entre dos candidatos insólitos. Milei por obvias razones, pero Massa también es un candidato insólito. Candidato es un ministro de Economía de una realidad muy mediocre, con lo cual es algo que puede salir para todos lados. Si acá votase Amnistía Internacional, Fontevecchia, Grupo Clarín, el ganador, te lo digo, es Massa. Hay que ver qué dice Doña Rosa, hay que ver qué dice la gente y hay que ver qué es lo que pasa. Nadie sabe qué va a pasar, es muy difícil saberlo. Creo que en las dos, tanto en las PASO como en las generales, acerté la tendencia, pero nunca la magnitud del fenómeno. Y me inquieta un poco el empate técnico de la encuesta. Sigo pensando que el voto vergüenza, en gran porcentaje, es de Milei. ¿Ok? Entonces, veremos el domingo qué es lo que pasa. Decís, Massa es un candidato insólito por esta realidad. ¿Qué magia o qué tarea hizo bien Massa para estar competitivo siendo un candidato insólito? Fue tremendo lo que lo hizo. Fue Palpatine ejecutando la Orden 66. No solamente había que acertar los cables para desactivar la bomba, sino la secuencia de esos cables. Me acuerdo que se decía, Massa es competitivo más con Burrich que con Larreta. Bueno, se fueron eliminando. Entiendo que con Milei es lo más competitivo posible. Creo que en el único escenario posible en donde Massa tenía chance de ganar, este frente renovado, un rebranding pero oficialista, es en este escenario. En el único escenario que Massa tenía chance de ganar. Vamos a ver si alcanza. Con esta metáfora que haces de la Guerra de las Galaxias, sí, quizás a algunos peronistas, kirchneristas, les cueste aceptar el rol del imperio. Que se pensaron durante mucho tiempo como la resistencia, claro. Digo, la consigna de resistencia, resistiendo con aguante, claro, que son parte del imperio. Claro, digo, siendo oficialistas, la resistencia es una palabra que yo sé que tiene un imaginario positivo. También ha habido revoluciones como la fusiladora. Digo, no siempre las revoluciones... Creo que nos hemos dado cuenta que nos interesa conservar algunas cosas. Con lo cual, me parece que eso tiene que ver con que esa primavera kirchnerista ya dejaron de ser tan adolescentes, dejamos de ser tan adolescentes y creo que aceptamos que queremos conservar algunas cosas. Creo que cuestionarlo todo no es un programa, no es necesariamente un lugar feliz, ni hay una promesa que se cumpla, ni termina siendo demasiado seductor para nadie. Con lo cual, me parece que lo celebro. Celebro que no seamos jedis toda la vida, que son personas castas, que las extrae de la familia y que muchos clones han muerto en la guerra de los clones, en cambio en el imperio solamente han muerto robots, con lo cual habría que definir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿Ves que el kirchnerismo se va a transformar en una identidad de minoría, como quedan alfonsinistas todavía de la vieja época? Digo cosas que me arrepiento, habría que distinguir a lo mejor entre kirchnerismo y peronismo, porque incluso creo que Massa en el metadiscurso promete hacer algo que Alberto no hizo, tal vez porque su posición era la de el hijo castrado de la madre. En cambio, Massa se presenta más canchero, con más parla, es como el hijo favorito del padre, ¿no? Y creo que en el metadiscurso de Massa, obviamente no es una promesa de campaña, no la podría hacer por obvias razones, promete un poco el cambio de época, ¿no? De alguna manera que el kirchnerismo deje de ser central. Creo que muchos de su argumento, incluso para salir a votar, salía a buscar esos 3 millones de votos, 3 millones y medio de votos muy hostiles que tiene que buscar Massa, según mi pro de medio hecho hacia la apurada,
tiene que estar los votos de Schiaretti, incluso los votos de la izquierda. Creo que hay esa sensación. Y creo que Milei, si uno es el hijo de la madre, el otro el hijo del padre, es un huérfano. Y habría que ver qué tan efectivo es la posición del huérfano en una sociedad de rotos. Creo que Milei es la medida del fracaso de la política, de los últimos años de la política. Si un candidato insólito, casi salido de un foro de Taringa, tiene chances reales, es el fracaso de la política. De alguna manera, por lo menos alrededor de las PASO, ¿no? Milei parecía como el mejor alumno de la CLO. Digo, que logró crear un pueblo con los Rappi y los productores agropecuarios, los desarrolladores, todos tenían cabida dentro de ese espectro, más allá de que eso encontró un techo, ¿no? Y evidentemente Milei necesitó aliarse a una parte de la vieja política para tratar de romper su techo, ¿no? Sí, creo que el sujeto trabajador cambió mucho y creo que la CLO, bueno, no quiero hablar más de la CLO, pero creo que en todo caso hay algo subterráneo, espeso, caliente, que empezó a brotar de la tierra, y eso que brotó de la tierra, de tanto tiempo de ser conjurado, se conjuró tanto lo popular, una cosa es llamar al león, otra cosa verlo venir, no era necesariamente lo que estimábamos que era. Digo, esa especie de romantización que se hizo muchas veces de lo popular, incluso cierta adhesión estética, fue perverso, ¿no? En algún sentido tuvo un reverso que no voy a decir que nadie esperaba, porque muchos los veían venir, pero sí cierto Star System que se sirvió de ese plato, que de alguna manera evocó ese significante vacío para hacer afirmaciones. Bueno, a lo mejor ellos sí se sorprendieron. No sé si fueron de todo conscientes eso que estaba ocurriendo. Pero insisto en esto, 40% de pobres, la mitad de la economía en negro. La política sigue siendo eso. Milei responde a un fenómeno material, no son solamente símbolo y articulación de cadenas equivalenciales, como diría la CLO. A lo mejor hubo una sobreestimación de esos artilugios, de esos artificios de la política y, bueno, demasiada atención en el lenguaje y me parece que la realidad muchas veces viene de frente. ¿Te parece que Massa puede, y este nuevo peronismo, en el caso de que gane, ¿no?, una elección abierta, como estamos diciendo, puede llegar a reconciliar al peronismo con este nuevo mundo del trabajo que parece que se sorprendió en las PASO? Digo, un mundo del trabajo en el cual la mayoría de la gente ve al Estado como una carga, algo que tiene que estar al costado, que no cree en la idea de justicia social. Claro, a ver, lo de justicia social es tremendo. En una conversación con Mayra, que es una amiga, pero al mismo tiempo es una referente, me decía que habían hecho encuestas en los barrios y decían qué pensaban de la justicia social. Y la gente estaba a favor de la justicia social. Pero la justicia social, para esas personas que estaban a favor, era pegarle un tiro al chorro. La justicia social era la justicia por mano propia. Con lo cual, ahí tenés los significantes vacíos y cómo circulan las palabras. Tal vez hace mucho circulamos la órbita de la universidad, la órbita de los medios de comunicación, insisto, el Star System, ciertos lugares cómodos donde nos movemos. No siempre la realidad, ni siquiera las palabras son interpretadas como nosotros creemos que son. Eso lleva a muchos errores de cálculo, lleva a que esos errores de cálculo se transformen en identidad y la identidad se transforme en dogma. Con lo cual, ¿qué es lo que puede pasar? La verdad, no lo sé. Creo que Massa es un tipo hábil, es un tipo preparado, pero es una incógnita. No sabemos un ministro de Economía, no sabemos si va a ser un reformista, si va a ser un conservador, si va a ser el administrador de un orden mediocre, o si va a ser un Deng Xiaoping, como en algún momento dijo Maslatón, y va a haber reformas liberales. Yo creo que el régimen impositivo hay que simplificarlo, creo que es evidente. Creo que muchas veces hemos encontrado en muchos comunicadores defendiendo herramientas como si se tratasen de causas, por ejemplo el déficit fiscal. Creo que eso nos ha acorralado en lugares del discurso que no ha sido, le ha sido, disculpen la confusión, le ha sido difícil salir a gran parte de eso que se llama el campo popular o
el peronismo. Hablando de la circulación de discursos, ¿cómo analizás este revival o relegitimación o hasta inclusive cierta salida del closet de estos discursos que reivindican abiertamente la dictadura? No, con mucha preocupación. Con mucha preocupación. No es algo igualmente que no venga de la mano de cierta tensión que se hizo tanto por izquierda, por derecha, con cierta posmodernidad y cierta idea de cuestionarlo todo. Cuestionarlo todo no es cuestionar algunas cosas, es realmente cuestionarlo todo. Yo creo que tanto por izquierda como por derecha se tensionó eso y bueno, era algo que obviamente no se manifestaba en la universidad, pero sí se manifestaba en la periferia. El tema de la CLO, el tema de identificarte o pensarte como la periferia, cierto, siendo que ubicás el centro del mapa, siendo que sos el oficialismo, siendo que sos la hegemonía cultural, la hegemonía en la universidad, te hace te hace confundirte, ¿no? Porque no estás donde supuestamente debería estar. Y sin embargo, en Reddit, en los foros de internet, a través de los memes, sí se fue construyendo un sentido común que era totalmente negacionista, terraplanista, totalmente rompían los consensos de los 40 años de la democracia, que son consensos que siempre se construyen no con la mayoría, con toda la sociedad, sino con una parte, tal vez una parte significativa. Ahora bien, es verdad que esos consensos atados a los fracasos económicos se hunden, y cuando no hay los canales para discutirlo, justamente creemos que están saldadas las discusiones cuando no la están. Y de repente nos vemos que aparece Milei, aparece una Villarruel. De todas maneras, su voto para mí no se explica en un revival negacionista, ni creo que la gente que vote a Milei esté votando a favor de la dictadura. Es más, creo que hay una interpretación que puede haber gente rezagada o resentida o derrotados de aquella época que lo pueden tomar, que pueden hacer esa interpretación. No creo que la gente esté votando a favor de eso. Hay que hacer una buena interpretación de eso, sobre todo para no gastar energía en callejones sin salida y estar nuevamente hablando entre nosotros. ¿Cuál te parece que debería ser la agenda del gobierno que venga? ¿Gane Milei o gane Massa? Son escenarios muy distintos. En realidad son dos incógnitas. Milei, lo dice él, es un candidato anarcocapitalista. Incluso de estos fenómenos, si se quiere, generalizando de la ultraderecha, me parece el más marginal, me parece el más salido de Taringa. No es Trump, ni siquiera en su agenda económica, no tiene nada que ver. Anarcocapitalismo en un país como Argentina, la verdad me parece un peligro. Sí, es como si una fracción trotskista radicalizada de la noche a la mañana, aprovechando una crisis del sistema político, hubiera estado a las puertas de un balotaje. Milei es la anomia. No creo que pueda ser interpretado de otra manera. No es el triunfo de las ideas liberales. Sí, obviamente, cierto rol del Estado, que se manifestó también mucho en la pandemia, de ese Estado interviniendo, incluso impidiendo la actividad privada. Eso se vivenció así, me parece que ocurrió así. Mientras se decía el Estado te salva, para muchas otras personas era todo lo contrario. Con lo cual, ahí hay un sentido común construido, una resistencia de los incluidos. Y esa resistencia de los incluidos, que muchas veces lo vemos en artistas, lo vemos en gente que ocupa cargos públicos hace demasiado tiempo, tal vez, creo que genera una no identificación con la gente. Insisto, sabemos el voto de Amnistía Internacional, sabemos el voto del Grupo Clarín. Habría que ver qué se le prometió ahí. El 5G es un gran negocio. Vamos a ver qué es lo que pasa. El 5G al lado de Cablevisión y Fibertel, eso que se firmó en su momento, que muchos lo señalaron como un error que tuvo en su momento Néstor Kirchner, es un negocio menor al lado del 5G. Con lo cual, también, una vez consumada cual sea la victoria de los bandos, hay que ver el precio que se paga por la victoria. Con lo cual, ¿qué es lo que tienen que hacer? No me animo a decirlo, tampoco te quiero mentir, no lo sé. Tomás, gracias por venir. Gracias a vos. Quédense que ya volvemos con más Mesa Testigo.